Último programa de Animal Humano esta temporada 2020. Bueno, como verán, tuvimos que volver a la virtualidad por razones ajenas al programa, por cuestiones relacionadas a la radio. Pero bueno, volver a la virtualidad nos está dando la oportunidad de poder entrevistar a un activista que vive en México. No lo íbamos a poder entrevistar en vivo. ¿De quién estamos hablando? Gerson López Peiro. ¿Cómo estás? Todo bien, Lea. Bueno, estamos hablando ni más ni menos que de Luis Torres, que ya es muy conocido dentro del activismo argentino. Su material se consume bastante, tanto su blog abolicionnoregulacion.org, y bueno, los libros también o ensayos muy conocidos, sin dudas que el más conocido, La rebelión de los antiesclavistas, es muy leído dentro de les activistas de Buenos Aires y de la Argentina también. Y bueno, tiene un libro muy lindo también, anterior a ese y más cortito, que es La mirada de Alicia, y ahora con un ensayo totalmente nuevo que se titula No veganismo, ¿por qué explotamos a los animales de otras especies? Ahí va, bueno, tenemos para leer durante el verano, te lo recomiendo mucho, el ensayo está muy bueno y seguramente vamos a estar con él. Si te parece, Ger, ya le damos la entrada y ya comenzamos con la entrevista porque para hablar de él. Así es, arrancamos nomás y bueno, último programa del año, así que con todo. Luis, contanos un poco sobre tu trayectoria como activista, más que nada, para dar un arranque. Ok, bueno, entonces muchas gracias a los dos por haberme invitado, antes que nada. Y pues bueno, comenzaría diciendo que de cuando comencé a ser vegano, aproximadamente, bueno, dejé de explotar animales aproximadamente en el 2013, a finales de 2013, pero no comencé haciendo activismo inmediatamente, más o menos comencé como por el 2015, más o menos 2016, a hacerlo por mi cuenta, pero era un activismo, digamos, como neobienestarista, o sea, eran monotemáticas, eran campañas de un solo tema. Por ejemplo, yo juntaba firmas contra la cacería, contra entre comillas, el maltrato a los delfines, etcétera. Y hasta como el 2017 me sucedió algo, que vi un video de Gary Francione que se llama algo respecto a las campañas monotemáticas en YouTube. Y él comenzaba ahí a cuestionar de que para que esas campañas funcionaran tenía que hacerse como que unas coaliciones, o sea, como que tenías que hacer una alianza con la gente no vegana que ya rechazaba ese cierto tipo de explotaciones, y que la única manera que funcionaran era que se hicieran ver esas campañas peores que otras, de ninguna otra manera podía funcionar. Entonces, y ya después, esos mismos activistas tendrían que decirle a esa gente, bueno, no, fíjate que siempre no, eso que yo te dije que era peor es exactamente lo mismo que los demás. Y todo eso a mí me hizo así como que cortocircuito, o sea, porque yo hacía páginas web para una organización que se llama Animal Heroes. Ahí yo les hice la página donde recaudaran firmas y los enviaran a los legisladores, etcétera. Y a mí me causó mucha disonancia cognitiva, o sea, dije, ¿cómo me voy a salir si estoy haciendo esto que está haciendo tanto impacto? Pero eso que comentó Francione sobre la incongruencia con el ver a todos los usos de manera unánime, de manera uniforme, eso me hizo a mí por unos días estar como que en una lucha interna, decidiendo si me salía o no me salía. Los conocidos que tenía ahí me estaban insiste en que no me saliera, que estábamos haciendo algo, que todos estábamos en el mismo barco y cosas así. Entonces, ya yo decidí, o sea, dije, no, ves que esto no está siendo coherente, y yo no quiero que se prioricen ni unos tipos de explotaciones ni a ciertos tipos de especies, sino que yo veo igual a todos los usos sobre los demás animales. Entonces ya decidí dejar eso. Y me encontré con una organización, bueno, me encontré con una compañera que se llama Nicole Sandoval, que es de Chile. Ella fue la primera que conocí que no tenía ese tipo de activismo.
Y ella me fue pasando material y yo lo fui leyendo y me fue presentando o pasando los contactos de otros activistas abolicionistas. O sea, comencé a conocer a activistas como Luis Tobar de España, como Adrián López Galera, como Cristina Coopers, etcétera. O sea, Igor Sanz, también de España. Comencé a conocerlos a todos ellos y a leer sus blogs y también ayudó a documentarme. Y me comencé a dar cuenta que estaba totalmente desorientado lo que yo estaba haciendo antes. Entonces, a partir de ahí yo ya comencé a participar con esa organización que se llama Defensa Animal y comencé a hacer activismo ya de ese tipo, o sea, activismo sin imágenes de violencia explícita, hablando de que el problema no es nada más el trato, sino el uso, etcétera. O sea, comencé a hacer un activismo ya más enfocado a la abolición de la explotación animal. Entonces, desde el 2017 más o menos fue cuando comencé a hacer ese tipo de activismo hecho en calle. Bueno, la mayor parte ha sido en línea, pero también hecho en calle, o sea, hablar cara a cara con no veganos, con algunos vegetarianos, bueno, los vegetarianos que también son no veganos, pero se identifican como vegetarianos. Y pues la otra parte ha sido también conversatorios presenciales. He hecho algunos también, los hice con esa organización, conversatorios. Y pues básicamente esa ha sido ahorita estoy un poquito más en línea, pero sí, esas han sido las tres modalidades: en calle, conversatorios y en línea. Vos ya antes de esto tenías un cierto interés por escribir, empezaste a escribir después de haber comprendido completamente la temática. ¿Cómo es esto de vos en tu rol de escritor, tanto de los ensayos como de tu blog? No, ya desde antes escribía, pero escribía bajo el otro enfoque. O sea, si, como ahí lo escribí, creo que en el PDF, si buscan ahí en internet de Luis Torres, activista vegano, se van a encontrar con las barbaridades que escribía desde el 2013 por ahí. O sea, que ponía ahí de que lo mismo, o sea, de que deja la carne, hazlo por el planeta, hazlo por la salud, y, o sea, todas esas cosas que muchos de ellos, o sea, mucha de la gente que ahorita está todavía con eso piensa que nosotros no tenemos idea de lo que, de eso, o sea, que nosotros nos estamos imaginando el impacto o lo que queda de mensaje de eso, pero de hecho la mayoría de los que actualmente hacemos un activismo por la abolición de la explotación de los animales, ya pasamos por ahí y cometimos esos mismos errores. ¿Y en qué año llegó entonces, por ejemplo, la rebelión de los antiesclavistas, que de todas maneras vos lo venís actualizando de vez en cuando también al libro, ¿no? Creo que fue en el 2010, a finales de 2018, creo. Antes se llamaba la rebelión de los esclavistas. Claro. Ahí fue a finales de 2018, pero yo ya tenía un blog que es como que la antesala del que ahora tengo. Antes se llamaba personasnohumanas.org, y de hecho era un blog que estaba en Blogger, no estaba en un hosting propio. Y era los primeros ensayitos, como los primeros, digamos, los 8 primeros eran de ahí. De hecho todavía los conservo acá en el nuevo blog. Pero ya antes yo había estado escribiendo, como te digo, con otro enfoque. Y pues Abolición no regulación viene más o menos como a mediados del 2019, yo creo que como por julio, agosto del 2019 lo cambié a Abolición no regulación, porque quería ser más explícito. O sea, porque personas no humanas, yo veía que mucha gente o sea, no veía la diferencia así clara con respecto a blogs o a sitios o a otros lugares que fueran bienestaristas o no bienestaristas. Pensaban como que era más o menos lo mismo, y yo quería que desde el nombre se distinguiera, o sea, abolición no regulación, o sea, que no tiene nada que ver con esas campañas. Perfecto. ¿Cómo está la situación del activismo allá en México, digamos? ¿Hay grandes organizaciones bienestaristas como pasa en Estados Unidos y en varios países? ¿O cómo es la situación allá? Sí, es básicamente la misma. O sea, ha habido un incremento de interés por el abolicionismo, eso sí. O sea, cuando yo comencé era prácticamente inexistente. Yo creo que me contaría unos 5 o 6 aparte de mí cuando comencé en el 2017. O sea, en todo México, te digo, o sea, que yo supiera, no había más de 5 abolicionistas en México en ese entonces.
Ahorita yo creo que por lo menos son decenas, o sea, ha habido un incremento de gente que a lo mejor no maneja así 100% o en un alto grado la teoría, pero sí rechazan las campañas bienestaristas y monotemáticas. O sea, podríamos ahí como que debatir en algunos otros asuntos, pero rechazan ya las campañas monotemáticas y las bienestaristas, y para mí eso ya, aunque no es el ideal, es un gran avance. O sea, sí ha habido un incremento en que la gente, de hecho ya la gente animalista, o sea, que se identifica como animalista, ya muchos no están apoyando campañas monotemáticas, sí, pero bienestaristas clásicas, o sea, como no sé, las gallinas o huevos de gallinas felices, o que rastros o mataderos sin crueldad, cosas así. Ya cada vez yo veo que les cuesta más trabajo convencer a la gente de que eso está bien. Las que todavía siguen teniendo apoyo son las prohibiciones, o sea, que antitauromaquia, así como que prohibiciones donde sí se busca prohibir de tajo esa actividad en específico. Pero en cuanto a rechazo al bienestarismo clásico, y sí he visto un avance, y también en cuanto al abolicionismo, pero aún seguimos siendo una minoría bastante diferente, o sea, con mucha diferencia con el resto de los animalistas. ¿Qué consejo le darías o, digamos, tips para ir a estudiar a alguien que es vegano para que en su día a día o en sus activismos no contribuya al especismo, ¿no? Ya los venís diciendo bastantes, creo, pero como para decirlo así en un corto tiempo, ¿qué son las cosas que no hay que hacer para contribuir al especismo siendo vegano? Bueno, primero buscar información. Yo les podría recomendar los blogs, como les comentaba, el blog de Filosofía Vegana de Luis Tobar. Ahí lo pueden buscar en internet, es filosofiavegana.blogspot.com, creo. El blog de Igor Sanz, que se llama lluvia-sin-truenos.blogspot.com. El de Francione, que es el veganismo.com. Y bueno, ahí también en mi blog, en abolicionoregulación.org, ahí también hay una sección donde yo pongo ahí correos de otros activistas. Pero en general yo le recomendaría que se informe, que busque información sobre el enfoque abolicionista, así tal cual, el enfoque abolicionista sobre los derechos animales. Podría leer, por ejemplo, obras como Lluvia sin truenos. Quizás si alguien recién que le interese este tema, o sea, que es un animalista pero está totalmente desorientado, a lo mejor el primer libro que le recomendaría sería el de Francione, el de Introducción a los Derechos Animales, así se llama, y también le pone ahí como que un subtítulo, Tu hijo o tu perro. Ahí él explica como que las bases de los derechos animales, de por qué no es diferente que alguien, por ejemplo, le cause daño físico a un perro por simple diversión, a lo que hacen el resto de no veganos, que es, por ejemplo, consumir animales también simplemente por diversión, por placer, porque no hay ninguna otra justificación. Entonces le recomendaría eso, o sea, buscar esas obras básicas. También ahí yo tengo algunos PDFs ahí en el blog, pero básicamente sería eso, o sea, comenzar con esas obras básicas que acabo de mencionar, leer blogs, y también que se metan a las discusiones en las redes sociales. O sea, yo ahorita ya no ando en esas redes sociales, pero reconozco que es muy fructífero cuando se ve una discusión. De hecho, a mí me ha tocado que gente que me veía discutir a mí o a otros compañeros abolicionistas con bienestaristas o con gente no vegana, y me dicen, oye, yo cambié porque vi cómo estabas argumentando con esta persona, o sea, y yo no lo había visto de esa manera. Entonces, también la gente suele, aunque no participe, están ahí como que viendo ahí la discusión, y así con palomitas, me imagino ahí, como Michael Jackson, y entonces ya ellos se generan un criterio propio. A mí me gustaría que hagamos, Luis, si te parece, una especie de ejercicio de imaginación, y si vos, digamos, imaginando que tuvieras que hablar con una persona que sigue defendiendo campañas bienestaristas o que sigue relacionando el veganismo con el medio ambiente, con la salud,
O sea, ¿cómo convencer a una persona que está activando de esa forma de que realmente tal vez no sea la mejor manera de activar por los derechos animales? Digamos, ¿qué le dirías vos a esta persona? Porque realmente uno, cuando se hace vegano, le dicen no, porque abriste los ojos, despertaste, pero después te encontrás que todavía seguías con los ojos medio abiertos, todavía no habías abierto los ojos del todo y tenías como un montón de cosas y de ideas que tal vez no eran realmente las que te dirigían a que cese la explotación animal. Sí, bueno, eso de que, por ejemplo, ellos dicen mucho que, bueno, ellos me refiero a la gente que defiende ese tipo de activismo, que mucha gente llega por la salud y por el medio ambiente, etcétera, pero en realidad esa es una falacia, o sea, la falacia post hoc, el propter hoc, o sea, de que creen que algo que ellos practicaron antes y luego que después ven una consecuencia, piensan que irremediablemente eso fue la causa que derivó en esa consecuencia y no necesariamente es así. Por ejemplo, si hablamos de la cuestión de la salud, pues hay muchas explotaciones que no tienen nada que ver con la salud. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un perro, comprarlo o conseguirlo en la calle con fines de que me dé diversión o que sea mi perro guardián. Y eso no me va a afectar a mí en la salud ni en el medio ambiente tampoco. O sea, los perros y la mayoría de los animales que han sido domesticados ya no tienen un gran impacto en el que estén viviendo con nosotros respecto al medio ambiente porque ya tienen milenios viviendo entre nosotros, entonces no habría un impacto así como que muy, muy severo al medio ambiente porque estén con nosotros y tampoco a nuestra salud. De hecho, hay explotaciones que por realizarlas nos benefician, o sea, aunque son innecesarias, por ejemplo, la experimentación con animales nos beneficia en la salud, o sea, aunque sean innecesarias, nos están beneficiando. O por ejemplo, si alguien usa un abrigo de pieles, pues le está beneficiando también para protegerse. O sea, ese tipo de argumentos lo único que hace es exaltar la cuestión antropocentrista. O sea, si nosotros queremos que la gente deje de ser egoísta, al utilizar esos argumentos, lo que estamos haciendo es reforzarle su egoísmo y su antropocentrismo, en este caso. Y no solamente es el antropocentrismo, también es el utilitarismo, o sea, el de creer que cualquier cosa se vale, la frase famosa de que el fin justifica los medios, y eso no es cierto. O sea, los medios se deben de evaluar por sí mismos, los medios son correctos o incorrectos por sí mismos, independientemente de la finalidad. O sea, no podemos cometer injusticias en pro de un supuesto bien mayor. O sea, si alguien cambió, no sé, porque a lo mejor le interesaba mejorar su salud, pues eso no necesariamente implica que ya respete a los demás animales. O sea, si esa persona encuentra una manera, como su motivación no fueron los demás animales, sino su salud o el medio ambiente o alguna otra cosa, es altamente probable que esa persona esté buscando resquicios para, si encuentra una manera de seguir teniendo salud, pero explotar a los animales, lo haga, o seguir siendo en alguna manera ecológico y seguir explotando animales, lo haga. O sea, eso yo le llamo la falsa sensación de éxito. Es el término que yo le llamo a eso, cuando alguien dice, bueno, es que ya por lo menos dejaron de comer carne o ya por lo menos dejaron de participar en ciertas explotaciones que causan más sufrimiento. Pero es el que hagamos masivamente a la gente llevarla hacia eso, a que simplemente se preocupe por el sufrimiento o por cuestiones ajenas a los demás animales. Eso nos llevaría a tener como que un mundo no vegano, o sea, sino un mundo con explotación feliz, o sea, entre comillas. O sea, a eso nos llevaría, ¿no? Un mundo vegano sería un mundo donde rechazáramos la explotación animal de cualquier forma y con cualquier condición, independientemente de los beneficios o si hay violencia o no hay violencia implícita o explícita ahí. Lo que nos llevaría a ese tipo de argumentos sería como a tener un mundo como una especie de zoológico gigante, o como si todos deberíamos de tratar a los demás animales como mascotas, o sea, como tratan mucha gente no vegana a sus perros y a sus gatos, de que no les hacen daño físico, pero pues lo siguen viendo como recursos para ciertos fines de ellos. Entonces, lo que les diría es que eso
es contrario al veganismo mismo. O sea, si ellos lo que buscan es simplemente el fin del sufrimiento, o sea, sin importar la explotación, eso no es en sí mismo veganismo, es simplemente preocuparse porque los demás animales no sufran, pero no es preocuparse porque los demás animales no sean explotados, porque explotación no siempre es sinónimo de sufrimiento. Cualquiera puede explotar a los demás animales sin causarles un sufrimiento por lo menos evidente. O sea, el que sufran o no sufran, eso solamente ellos lo pueden saber porque es una cuestión subjetiva, pero de manera evidente nosotros podemos no apreciar un sufrimiento y poder creer que no se les está haciendo ningún tipo de daño. Entonces, lo que hay que concienciar es en el respeto al valor inherente que tienen los demás animales, y el valor inherente es que a ellos les interesa lo que a ellos les sucede como sujetos, o sea, que su vida, su bienestar, su libertad, el tener donde vivir, el convivir con quienes ellos quieran de manera no coaccionada, de manera que no los engañen, como cualquiera de nosotros, es lo que es el valor inherente, o sea, el valor que tienen ellos, que ellos se confieren a sí mismos. Y por eso mismo ellos tienen intereses, o sea, intereses que respecto a ellos mismos, y esos intereses son a su vez derechos animales que son inalienables. O sea, inalienables significa que no pueden ser endosados a otra persona, que otro sujeto no tiene derecho a tomar posesión de esos derechos para hacer lo que le plazca. Y sobre todo en el caso de los demás animales, que ellos son pacientes morales. O sea, un paciente moral es un sujeto que no puede dar su consentimiento libre e informado para ser usado. O sea, aquí la palabra clave es uso. El uso se refiere a que cuando buscas obtener un beneficio a costa de alguien, pero cuando ese otro alguien no puede darte su consentimiento libre ni informado porque no tiene, por ejemplo, conocimiento sobre la ética, como el caso, por ejemplo, de los niños, niños muy pequeños, o bebés, o ancianos, o gente que a lo mejor no tiene sus capacidades mentales digamos como suficientes para entender la ética. Si tú los usas, o sea, si tú buscas sacar un beneficio de ellos, estás aprovechándote ya sea de su inocencia, o si ellos se ponen algún tipo de resistencia porque a lo mejor quieres utilizar violencia física, pues estás aprovechándote de un poderío. Entonces ese es el uso. O sea, cuando buscas obtener un beneficio, en el caso de los demás animales, estás cometiendo un abuso porque estás abusando de su inocencia y de tu poderío como humano agente moral, o sea, como humano que sí entiende las implicaciones éticas de los actos. Entonces, en resumen, no es coherente con el veganismo, y si están promoviendo eso, están conduciendo a cualquier lado menos al veganismo, o sea, están conduciendo a una explotación regulada simplemente. Y respecto a esto que decís y aclarás, ¿qué activismos son los que sí son conducentes a tu manera de ver, o los que se están dando en México en este momento? ¿Qué activismos son los conducentes a que la gente comprenda el veganismo, lo entienda y lo adopte, digamos? Bueno, en México hasta ahorita, pues creo que estaba otra persona. Hay muy pocos que están haciendo un activismo realmente coherente con la abolición de la explotación animal. Hay un compañero que se llama Aarón, no recuerdo su apellido, que es de Sonora. Él también estaba con un colectivo que se llama Jaulas Vacías. Él estaba haciendo activismo coherente. Defensa Animal México todavía está en Distrito Federal. Y pues yo aquí en Monterrey soy el único. Pero en general yo les diría que el tipo de activismo sería que no utilicen imágenes de violencia. Los compañeros, otros compañeros abolicionistas solamente rechazan las imágenes de violencia explícita, o sea, aquella que muestra sangre, tortura así como que muy, muy gore, o sea, muy, muy explícita, pero sin embargo utilizan otros tipos de imágenes que sí muestran violencia, pero a lo que yo le llamo implícita. O sea, por ejemplo, un perro vestido de maneras graciosas, con moñitos, o un mono pintado, etcétera. Esa no es una violencia así como que donde hay sangre o muerte, o que se vea que están sufriendo los animales, pero sí es una violencia implícita, o sea, está implícito. Violencia es vulnerar los intereses y la calidad de sujeto de otros.
Entonces yo considero que eso tampoco no es correcto, porque por ejemplo, no sería tampoco correcto mostrar por ejemplo, a niños que fueron violados, mostrarles sus rostros, y eso no es porque haya alguien familiares o alguien que lo reclame, sino porque ellos no pueden darse un consentimiento para ser mostrados de algo humillante que les sucedió. Entonces, como los demás animales tampoco pueden dar su consentimiento para ser mostrados de esa manera, tampoco lo veo correcto. Otra razón para no utilizar ese tipo de imágenes, o sea, imágenes de ningún tipo de violencia, ni implícita ni explícita, sería que ni siquiera es necesario. O sea, tú puedes tener un tabloide, o sea, no sé ya cómo le llaman, mantas, trapos o banderas, donde tú muestres a los animales como ellos son, o sea, como ellos deberían de disfrutar la vida. O sea, un animal humano con su familia, la mamá con los hijos, uno que va corriendo, disfrutando la libertad, a lo mejor una abeja disfrutando de la miel, unos pájaros en su nido, construyendo su nido, o sea, todo para mostrarle a la gente, a los no veganos, que los demás animales los demás animales también son sujetos y les interesan cosas, o sea, que no son semicosas, ni mucho menos cosas que podamos disponer de ellos, sino que ellos también tienen intereses y que son personas, o sea, mostrarlos como sujetos, porque si arrancas con uno vegano con otros términos que a lo mejor son más avanzados, de que simplemente llegas y les dices, no, pues no explotes a los animales porque es injusto, pues ella va a decir, pues, pero ¿por qué es injusto? O sea, no sé, no te entiendo por qué va a ser injusto eso, si siempre lo hemos hecho, etcétera, y las excusas de siempre. Entonces, el primer paso es que tienen que comprender por qué son sujetos. Si no se entiende por qué son sujetos, no te van a entender nada de lo demás que les digas. Bien. Ya que ya lo nombraste varias veces, algo que me gustó del último ensayo que publicaste, No veganismo, ¿por qué explotamos animales de otras especies?, es justamente este concepto de no vegano y tal vez contraponerlo con el de especista, porque hay mucha gente que se refiere a veganos como especistas, pero no sería del todo correcto decirlo de esta manera y vos introducís el término no vegano en lugar. Sí, bueno, esa es como que sería si lo vemos como que en una escala jerárquica sería el tope la cúspide de lo que representa la explotación animal. O sea, la explotación animal, ahí también hay como que unos mantras, o sea, yo ya también últimamente, en este año para acá, he ido incluso cuestionando frases que los mismos abolicionistas han ido repitiendo muchas veces, y que yo también las repetía porque pues no las había reflexionado mucho y me hacían sentido. Y de hecho, no es que estén mal, sino que hay que hacer connotaciones acerca de ellas. Por ejemplo, el ser especista, pues obviamente sí, en este caso, sobre todo antropocentrista, conlleva explotación animal, porque estás poniendo a los humanos por encima de las demás especies, entonces pues por lógica van a explotarlos, porque no los consideran en el mismo nivel de respeto, o incluso ningún respeto en algunos casos hacia los demás animales. Bueno, aunque si es que hubiera niveles de respeto, yo creo que nada más hay respeto o no respeto. Pero digamos que no hay hay una jerarquía ahí que se impone de los humanos sobre los demás animales. Entonces, es el no veganismo, y el no veganismo yo lo entiendo como simplemente el irrespeto al valor inherente de los demás animales. O sea, el irrespeto a ellos como personas, a que tienen intereses, a que tienen emociones y voluntad. O sea, a veces nosotros decimos, es que los demás animales son personas, pero no se explica siempre qué significa eso, porque pues pueden ser los utilitaristas, o sea, la gente que adscribe a la cuestión de que lo importante es el sufrimiento, etcétera, también suele referirse a los demás animales como personas, pero eso no significa que lo respete, porque ellos simplemente se preocupan por las personas porque pueden ser portadores de sufrimiento. O sea, para ellos lo malo es el sufrimiento y no en sí que alguien sea tratado como mero medio para los fines de otros. Entonces, el no veganismo es el no respetar a los demás animales, independientemente de lo que pensemos sobre los humanos o sobre cualquier otra cuestión. O sea, si nosotros respetamos o no respetamos a los humanos,
eso es, o si los creemos o no los creemos superiores a los demás animales, es independiente de lo que pensemos sobre los demás animales. Me quiero explicar un poquito más en esto. Por ejemplo, puede haber gente misántropa que sea vegana. O sea, y de hecho de esos abundan. O sea, gente que dice, ojalá que la especie humana se extinguiera para que vivieran felices los demás animales. O sea, esa gente no es antropo. Eso implicaría ¿Sí? que la persona es especista, además de ser vegana, es especista. Sí, es especista, pero a la inversa. Claro. O sea, no sé, o sea, ahí me refiero que no sería antropocentrista. Claro. O sea, sería como que un especismo a la inversa. O sea, porque él diría, no, pues mejor que se acaben los humanos y que queden los animales. Alguien que no fuera especista, por ejemplo, un utilitarista a ultranza, como por ejemplo alguien que siga la filosofía de Jeremy Bentham o del mismo Peter Singer, que Singer en algunas cuestiones no es especista, pero no es especista porque agarra parejo y respetando a cualquiera. O sea, por ejemplo, al caso de los bebés, por ejemplo, Peter Singer dice que los bebés son seres reemplazables. O sea, él dice que él no ve malo que a un bebé se le mate, por ejemplo, porque aún no tiene concepción del futuro y cosas así. O sea, como algo parecido a lo que mencionaba Reagan sobre los seres poseedores de una vida. Entonces, ahí Reagan no está siendo especista porque está tomando en cuenta a miembros de la especie humana y al mismo tiempo piensa lo mismo de los demás animales. O sea, piensa que ciertos, por lo menos ciertos animales la totalidad de los animales no piensan en el futuro, o sea, no tienen una concepción del futuro y que son reemplazables. O sea, cuando el especismo es tomar una decisión en base a la especie, pero hay gente que podría respetar a humanos y a no humanos, o sea, y como quiera eso derivaría en explotación animal, o sea, porque no respeta ni a humanos ni a los demás animales. Entonces, hay el no veganismo se dividiría en eso, se dividiría en algún tipo de especismo que afecte a los demás animales. O sea, el especismo puede o no afectar a los demás animales. O sea, el que no afecta a los demás animales podría ser un caso muy sui generis. Por ejemplo, no sé, que a lo mejor supiéramos que algún otro no humano es agente moral, y por lo tanto puede discriminar, por ejemplo, a lo mejor a nosotros los humanos o a otras especies no humanas. O sea, que nosotros nos diéramos cuenta, por ejemplo, que un delfín o que un orangután son agentes morales, o sea, que entienden la ética. O sea, es un caso hipotético y que ellos pudieran discriminarnos. O que a lo mejor el humano ya no discriminara, por ejemplo, en el caso de la teoría de las mentes similares que habla Francione, de que le reconozca un valor inherente a algunos simios por tener una inteligencia y genética similar a los humanos y lo respete porque lo reconozca realmente como personas. Ahí yo no vería un antropocentrismo, digamos, de hecho. A lo mejor sí sería un antropocentrismo paradigmático en cuestión de que pues está tomando como referencia al humano, pero ya no está discriminando a esos animales no humanos por no ser humanos, sino que los está respetando precisamente por parecerse al humano, y ahí ya no sería un especismo, digamos, que fuera netamente antropocentrista. Tendría una parte antropocentrista y tendría otra parte que no es antropocentrista, porque digamos, por ejemplo, unos orangutanes ya no serían discriminados por no ser humanos, si el humano le reconociera el estatus moral de persona y que ya no fueran propiedad, etcétera. Pero en general el no veganismo es simplemente no respetar a los demás animales independientemente de cualquier otra situación, y el utilitarismo, como te digo, sería de hecho ahí también hay dos tipos de formas en que se puede aplicar el utilitarismo. Un utilitarismo así a rajatabla, o sea, digamos antiespecista. O sea, hay mucha gente que se hace llamar antiespecista, pero como te digo, en el caso de los sensocentristas y cualquier otro bienestarista, o sea, cualquier derivado del utilitarismo puede caer en no ser especista. O sea, hay sensocentristas que no ven mal, o sea, que en su jerarquía ellos hacen o suelen tender a hacer jerarquías
en base a lo que ellos consideran, por ejemplo, la inteligencia. O sea, los sensocentristas suelen basarse en decir que el nivel de sintiencia depende de la inteligencia de los demás animales. Entonces dicen, no, pues un mamífero tiene más sintiencia que un insecto. Y a su vez también suelen pensar eso en el caso humano, o sea, suelen pensar que a lo mejor alguien con algún problema mental o con menos inteligencia vale menos moralmente o que causarle un daño o explotarlo es menos inmoral que hacerlo a alguien que es más inteligente, por ejemplo, porque consideran que tiene más sintiencia. Entonces ahí no están siendo especistas porque están incluyendo dentro de su irrespeto a humanos. Entonces, ese sería un utilitarismo antiespecista. Un utilitarismo especista sería el que suele haber en el especismo antropocéntrico. O sea, en el especismo antropocéntrico, los no veganos le asignan una utilidad a los demás animales de acuerdo a ciertos roles. Por ejemplo, que animales de trabajo, animales para alimentación, animales para experimentar, etcétera. O sea, ellos ven a los demás animales en función de su utilidad y algunos de ellos creen que lo único que les debemos es no hacerlos sufrir. Entonces ahí sería y como ese utilitarismo nada más se lo están aplicando a los demás animales, o sea, eso mismo no lo harían con un humano, entonces eso sería un utilitarismo especista, porque ese utilitarismo nada más se lo están aplicando a los humanos, a los no humanos, perdón. Vos tenés un ensayo que está buenísimo, lo leí hace poco, y habla de algo que usamos muy a menudo en los activismos, que es decir, no es necesario lo que le hacemos a los demás animales. Y vos lo contraponés con el principio de igualdad. O sea, creo que el título era el principio de igualdad versus el principio, o no sé qué es, humanitario de la no necesidad. ¿Querés explicarnos esto? Así a la hora de activar, por ahí podemos tener una mejor terminología. Ok, sí, se refiere al principio humanitario versus principio de igualdad. El principio humanitario, ese lo menciona Francione, es decirle a la gente que no explote animales porque en la medida en que no es necesario. O sea, es como, él lo maneja como que un puente hacia el veganismo. O sea, no es en sí mismo veganismo ni es algo ético, pero es como que decirle a la gente, bueno, si no tienes la necesidad de explotar animales, no lo hagas. Y a partir de ahí ya comenzarles a manejar argumentos morales. Entonces, yo lo que cuestionaba ahí es que no es que esté mal decir eso. Lo que yo cuestiono es que ese no debe ser el argumento de entrada. No, o sea, en eso no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que los argumentos de entrada sí deben de ser morales. O sea, como lo que estaba explicando al principio, de que primero debemos de hacer ver a los demás, a los no veganos, a las demás personas humanas, que los demás animales son sujetos, que porque es inmoral explotarlos. En el camino ellos te van a ir haciendo preguntas, o sea, si mantienes un contacto con ellos, si es nada más de una sola vez, les puedes explicar primero por qué los demás animales son sujetos y por qué está mal explotarlos, y luego y ahora sí les dices, bueno, y aparte, o sea, es como que y aparte no es necesario, pero no, yo lo que no concuerdo es que sea el primer acercamiento, o sea, porque si tú les llegas con eso, no estás abordando de lleno la cuestión moral, o sea, estás diciéndole, bueno, pues mientras no sea necesario, o sea, y ese no sea necesario, si no ha sido bien afianzado o por lo menos bien explicado la cuestión moral, ellos van a entender por innecesario cosas que realmente no son superfluas. Y también debes de hacer ver que aunque fuera necesario, estaría mal. O sea, por ejemplo, si alguien, así como el ejemplo típico de que, ¿qué tal si estás en una isla desierta y que no sé qué? Pues aún en ese escenario estaría mal. O sea, eso no validaría que alguien, o sea, ahí sería necesario, o sea, suponiendo que a lo mejor no hubiera nada más que comer, si quiere sobrevivir, ahí se tomaría como que necesario, pero los que usan ese argumento lo dicen que pues es como que esa situación es improbable, etcétera, pero hay gente que o sea, como están en la disonancia cognitiva,
van a tomar cualquier excusa. Entonces yo creo que lo primero es enfatizar la parte moral y ya como segundo argumento, como segundo paso, hablar de la parte práctica, que eso es lo que es realmente el principio humanitario, la parte práctica. Entonces el principio de igualdad, o sea, si vamos a hablar de principios, es el primero que debe de utilizarse, el principio de igualdad, el principio de igual valor inherente de los demás animales. Ya ahora sí que como que se haya por lo menos explicado bien ese principio, ahora sí ya podrías hablar del principio humanitario. Perfecto. Bien. Hablando un poco, también siguiendo con la línea del activismo del día a día, ¿no? Algo que ocurre bastante, por lo menos acá, es un tema de la introducción de la interseccionalidad del veganismo con otras luchas, ¿no? Digamos, como ser el feminismo, como ser el anticapitalismo. Vos eso lo tocás en este ensayo del que estábamos hablando, no veganismo porque explotamos animales de otras especies. Hablas un poco de los sistemas capitalistas, socialistas, y cómo afectaría esto ante un mundo vegano, digamos. Si querés hablar un poco sobre este tema y la interseccionalidad del veganismo con este tipo de luchas. Bueno, en realidad no es como que una relación de base, sino es una relación de causa y efecto. O sea, el veganismo tiene su propia importancia, tiene su propio espacio, porque los demás animales no pueden organizarse para defenderse ellos mismos. Entonces, ellos dependen completamente de nosotros para que la gente que no es vegana vea importante su causa por sí misma, independientemente de si se ve reflejado en beneficios en nuestros sistemas políticos, económicos, sociales, o salud, o cuestiones ambientales, o cualquier otra cuestión. Pero ahí lo que yo decía en ese que me comentas es que en sí el capitalismo, por ejemplo, es uno de los temas que más se ataca en ciertos sectores de animalistas, sobre todo en los que son de izquierda. O sea, bueno, de hecho yo, como no sé, me imagino que lo saben, yo soy anarquista, pero no estoy de acuerdo en que el capitalismo sea en sí la causa de la explotación animal, o que si eliminamos el capitalismo ya no va a haber explotación animal. No es así, yo no lo veo por lo menos de esa manera. Podría afectar, o de hecho afecta en cuestiones de una cuestión masiva, o sea, porque en el capitalismo todo tiende con su dinámica, aunque no expresamente, pero con su dinámica tiende a convertir en productos a la gente, a la gente y a los demás animales, los tiende a convertir en productos. Pero incluso alguien que sea simpatizante del capitalismo, pero que tenga nociones de lo más mínimo de ética, podría darse cuenta, por ejemplo, que es incorrecto esclavizar niños, por ejemplo, o esclavizar ancianos. Entonces, si eso él lo extrapola a que los demás animales son el símil ético a los niños, a los ancianos, entonces también podría haber mal que se explotara a los demás animales, y a lo mejor podría haber como que siguiendo habiendo problemas en cuanto a los derechos animales, por ejemplo, la contaminación de sus hábitats, por la vorágine que lleva el mismo capitalismo, de que todo hay que el mercado manda y que hay que consumir los recursos, etcétera. Pero en sí, en el veganismo propiamente, que es no explotar animales, podría haber veganismo, por lo menos gente mayoritariamente vegana, aún dentro de una sociedad capitalista. Como les digo, o sea, sí puede existir una sociedad capitalista con gente vegana, más ahí la problemática serían los derechos animales, que no es lo mismo. El veganismo solamente es una parte de los derechos animales, que se refiere nada más al derecho de los demás animales a ser libres, o sea, a no ser explotados, a no ser utilizados por los humanos. Entonces ahí la problemática sería, por ejemplo, con los daños colaterales a ellos, o sea, no intencionados, o por lo menos que no se hacen adrede con tal de dañarlos, los daños a sus hábitats, etcétera, o sea, otras cuestiones que son de los derechos animales. Pero en cuanto al veganismo podría existir. Y por otra parte el socialismo, el anarquismo, o sea, cuestiones ya de la contraparte del capitalismo,
Tampoco es que si una sociedad se vuelve socialista o incluso comunista o incluso anarquista, eso no garantiza que esa sociedad vaya a ser vegana. O sea, a lo mejor sería más fácil que esa gente extrapolara de que si ellos se están oponiendo a las diferencias o a la división de clases, o en el caso de los anarquistas a la posición de poder o de autoridad, a lo mejor sería más sencillo explicarles el veganismo. Pero hay mucha gente que, mientras, volvemos al mismo punto, o sea, mientras ellos no los vean como sujetos, puede haber anarquismo, y de hecho lo hay. Por ejemplo, aquí en México hay una comunidad que se llama Cherán, y es anarquista, el EZLN en Chiapas son anarquistas, etcétera, y explotan animales. O sea, eso no hace que ya automáticamente, o sea, no va en el combo de ser anarquista o de ser socialista, o de ser comunista, ser vegano. Entonces, ahí la base es otra vez la misma, ver a los demás animales como sujetos, y lo demás sería repercusiones adicionales. O sea, si tú eres anarquista, pues obviamente vas a asimilarlo a lo mejor un poquito más sencillo que alguien que es de derecha, etcétera. Si eres socialista, pues a lo mejor también vas a hacer algunas similitudes ahí. Si eres feminista, también vas a hacer como que ahí el punto en común entre, por ejemplo, el feminismo, el antirracismo, todas esas otras luchas sociales, es el respeto al valor inherente, o sea, de las personas. O sea, si queremos ver una sola característica que los une a todas las luchas sociales, es el respeto al valor inherente de las personas. Porque el feminismo, ¿de qué trata? Pues el respeto al valor inherente de las hembras humanas, o sea, de las mujeres. Si el racismo, ¿de qué se trata? Pues el respeto al valor inherente de las personas, independientemente del color de su piel, de su raza, de su etnia, etcétera. Y asimismo el veganismo es el respeto al valor inherente de los demás animales, y no excluirlos a ellos simplemente porque son, o sea, de dicho respeto simplemente porque no son humanos. Perfecto. ¿Qué pensás, así como al movimiento entero, digamos, agarrando todo lo que por ahí están en ciertos activismos en los que por ahí no compartimos ideológicamente? ¿Qué pensás qué pasos nos debemos dar como movimiento íntegro en el corto plazo, mediano y largo plazo para poder lograr el objetivo de fondo, o el objetivo por el cual luchamos? Yo creo que el paso es quitarnos la idea de que necesitamos organizaciones. O sea, de que cada quien asuma su responsabilidad, de que cada quien sea su propio líder. O sea, en el momento que por eso yo hablaba la otra vez ayer que no pudimos armar la conferencia, por eso hablaba de que el veganismo como principio ético lo puede asumir cualquiera independientemente de la ideología que tenga. O sea, si tú eres de derecha, de izquierda, anarquista, etcétera, o si no tienes ningún conocimiento ni preferencia acerca de eso, o el pensamiento que tú tengas, pero el veganismo lo puede asumir cualquiera. Pero el movimiento por la abolición de la explotación animal tendría o tiene que ser anarquista. De hecho, inició no siendo anarquista, porque inició con la Vegan Society, que era una estructura vertical, pero actualmente ya la Vegan Society no tiene ninguna, validez o legitimidad moral para estas cuestiones, y aunque la tuviera, lo importante, si queremos que la abolición de la explotación animal se acelere, o sea, que llegue, porque yo pienso que es inevitable que va a llegar. O sea, yo pienso que incluso esta generación de los que estamos menos de 40 y tantos años, nos va a tocar por lo menos ver que se va comenzando a caer el neobienestarismo y el bienestarismo. Eso sí nos va a tocarlo ver. A lo mejor la abolición no, pero sí nos va a tocar ver que va en declive. O sea, eso va a ir en declive. ¿Por qué? Porque la gente cada vez, las redes sociales son, y el internet, y aparte complementándolo con activismos en calle y todo esto no lo tuvieron, por ejemplo, los abolicionistas de la esclavitud humana en el siglo XIX. Por eso ellos se tardaron tanto, no solamente por eso, sino por la cuestión de los bienestaristas de
la gente que era regulacionista de la explotación, de la esclavitud humana. O sea, ellos fueron los que retrasaron la abolición de la esclavitud humana. Ahorita está sucediendo lo mismo, o sea, ellos son, la ideología que ellos siguen es lo que está retrasando el que la gente vea a los demás animales. ¿Por qué? Porque ahí lo comenté en un ensayo, o sea, el costo de no promover el veganismo. O sea, lo que ellos están promoviendo da pie a ¿qué es lo que vemos en las noticias? O cualquier hijo de vecina que te topes en la calle, si le dices veganismo, te va a decir dieta, estilo de vida, por la salud, por el medio ambiente, no al maltrato animal, no al sufrimiento. O sea, todo lo que ellos difunden, eso es lo que permea en la sociedad. O sea, ellos han sido eficientes en eso y eso nos ha traído que estemos más cerca de la abolición, ¿no? Al contrario, o sea, ha traído que la explotación animal se perpetúe más y se vea más afianzada en quien aún no recibe un mensaje abolicionista de la explotación animal. Entonces, lo que debemos de hacer es asumir la responsabilidad propia cada uno, o sea, no pensar que cambie Anonymous o que cambie Mercy for Animals o que cambie Vegan Outrage, ellos a lo mejor no van a cambiar, o sea, ellos, ahí hay muchos intereses probablemente, o sea, no es difícil que ellos vayan a cambiar. Los que sí podemos cambiar somos nosotros, o sea, la gente que no tenemos ninguna relación con ellos, que nuestro interés es en abolir la explotación y no en meramente regularla, es más, no en regularla. Entonces nosotros debemos de asumir la responsabilidad de primero, obviamente ser veganos, informándonos, recapacitando, reflexionando, contrastando información. Ya una vez que tengamos como que una postura definida que vaya coherentemente con la abolición de la explotación animal, pues difundirlo, y difundirlo puede ser desde tú solo, o sea, puede ser entre tus conocidos, amigos, cuando vas en el taxi, cuando vas en el transporte público, con los compañeros de trabajo, con otra gente con todo no vegano que conozcas, puedes hablar en algún momento, o sea, obviamente tampoco lo vas a sacar de la nada, pero normalmente cuando saben que eres vegano en algún momento sale a tema el veganismo, o puedes armar tus propios grupos locales, o sea, conoces gente en internet o en alguna otra parte que también es vegana, te reúnes con ellos, como lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, allá me parece muy bien en Argentina con veganismo en parques. O sea, ese es el activismo de base y ese es el activismo que va a lograr la abolición de la explotación animal realmente. O sea, el que cada quien sea su líder y que las organizaciones sean horizontales, que no haya alguien que esté dictando qué es lo que debe de pensar cada quien y lo que debe de hacer cada quien, sino que cada quien sea autocrítico y que vayan siempre en busca de la verdad y en busca de los argumentos y de las evidencias. Entonces, el ser autocríticos y el ser nuestros propios líderes, el ser un activismo de base, es lo que nos va a llevar a mejores resultados, y a resultados no solamente en cuanto a lo práctico, sino que a la gente realmente vea a los demás animales como personas. Perfecto. ¿Qué es esto que siempre se dice que tenemos que ser un movimiento de base? Así, en pocas palabras, ¿qué sería esto? Porque por ahí hay veces que no se entiende. Que no dependamos es tan simple y tan sencillo como que no dependamos de organizaciones ni de un líder. O sea, no debe haber, o sea, puede haber referentes, por ejemplo, no sé, Francione o el mismo Reagan que dejó en su legado, etcétera, Lely Cross que dejó también su legado. Puede haber referentes que te sirvan para formar una postura, pero eso no significa que debas de seguirlos a ciegas y que debas de hacer exactamente lo que ellos dicen, ni lo que yo diga, ni lo que diga Tobar, ni lo que diga nadie, sino que tú debes de formarte tu propio criterio, pero no en base a una necedad, sino en base a un análisis reflexivo, un análisis razonado en la lógica y en las evidencias. Entonces, el activismo de base es eso, o sea, que cualquiera puede hacerlo sin depender de nadie. Perfecto. Bien. A mí me gustaría hablar, Luis, de una diferencia que vos hacés conceptual entre empatía y simpatía o compasión. Vos decís, la empatía es la antesala al veganismo, pero bueno, se ve mucho también que en el activismo, bastante se ve en las redes sociales, que se apela mucho a la compasión o a que la persona o a que la persona piense que los animales son nuestros amigos o que veganismo es por amor y esas cuestiones, y eso tal vez está empañando un poco el mensaje real.
Sí, de hecho es que el problema también es, también lo menciona Tom Regan en el libro de En defensa de los derechos animales. eh, eh, Uno de los problemas es que la gente cree que compasión equivale a justicia y eso no es cierto. O sea, tú puedes tener compasión por tus esclavos y eso no equivale a justicia. O sea, había esclavistas en el siglo XIX que tenían a sus esclavos como prácticamente miembros de su familia, cenaban en la misma mesa, les enseñaban a leer, a escribir, los trataban con cariños, o sea, no les causaban, digamos, otra vez volvemos a lo mismo, un sufrimiento evidente. Eso podría traducirse en que les tenían compasión, o si tú estás dañando a alguien y en vez de darle 10 latigazos le das 5, pues es que a lo mejor tuviste compasión de él, de no darle los 10 latigazos, sino nada más 5, y eso no equivale a que lo está respetando. Entonces, la compasión puede ser un sentimiento, es un sentimiento nada más, pero no es un criterio ético. O sea, el guiarse por la compasión no significa que vas a actuar correctamente. Es simplemente un sentimiento y los sentimientos en sí mismos no son un criterio ético. La simpatía es básicamente lo mismo, o sea, que alguien te cae bien. O sea, eso derivaría en que solamente la gente, aquellos sujetos que te son simpáticos no les vas a hacer nada. Pero eso no significa que ni que lo respetes, sino simplemente porque su presencia o su existencia te hace sentir bien, no les haces algo, pero eso no significa que lo respetes. Y también puede significar que quienes no te caigan bien o quienes te causen aversión, no los vas a respetar o los vas a esclavizar o les vas a hacer algo. Entonces, la compasión y la simpatía no pueden ser criterios éticos para guiarnos en el comportamiento. La empatía sí va más de acorde a eso. O sea, la empatía es ponerte en los zapatos del otro y pensar qué es lo que merecería ese otro si fueras tú, o sea, o lo que a ti no estuviera bien que te hicieran. O sea, no lo que tú quisieras que te hicieran, sino que no estaría bien que te hicieran. O sea, si yo pienso que algo a mí o a cualquier otra persona, no nada más a mí, sino a cualquier otra persona, no estaría bien, independientemente de si esa persona le gusta o no le gusta. O sea, el que sufra o no sufra es otra cosa, sino que si no estaría bien, o sea, si no sería irrespetuoso hacerme algo a mí o a otra persona, tampoco debería estar bien hacérselo a un animal no humano. Entonces, eso sería la empatía, o sea, el ponerse en los zapatos del otro y pensar si eso que le estamos haciendo estaría bien o sería correcto o incorrecto que nos lo hicieran a nosotros o a cualquier otra persona. Eso va muy de la mano con el principio de la igualdad. O sea, la empatía es ver en los demás a uno mismo y a uno mismo en los demás. Entonces, ahí estás como que empíricamente aplicando el principio de igualdad. Por eso digo que es algo que te catapultaría o sería como que por inercia te podría llevar, no en sí mismo, pero te podría ser un incentivo para llevarte hacia el veganismo, o sea, para darte cuenta que los demás animales no tienen una diferencia relevante respecto a ti ni respecto a los demás humanos, por lo que el aprovecharnos de ellos no está bien. Perfecto. Bueno, si quieren vamos con algo un poco polémico o no tanto, pero así como vos recién contabas esto de que Francione fue un punto de inflexión en tu activismo, en tu manera de considerar el veganismo, en el mío también, pero vamos con los errores de Francione, que creo que también es una entrada que vos hiciste en tu blog, también para pegarle un poco a quienes son nuestros ídolos o a quienes nos han marcado, pero tenemos que saber que también cometen errores. De hecho, ya no me acuerdo de la lista, pero me puedo acordar de más o menos de algunos. Sí, uno de lo que más me viene a la mente es el caso de las esterilizaciones. Francione habla mucho de que no hay que traer más animales al mundo, bueno, animales no humanos, porque pues o sea, eso trae la domesticación,
trae más sufrimiento, etcétera. En parte tiene razón, o sea, tiene razón en el sentido que no hay que traerlos adrede, o sea, él se refiere sobre todo a la cuestión de criarlos, o sea, de la cría, venta, hacerlo adrede, de que ellos se crucen, pero también él no ve mal la esterilización, o sea, esterilización con esos fines de que ya no se sigan reproduciendo. Eso yo no lo veo correcto, porque la esterilización es cuando no es, digamos, diagnosticada, o sea, no es prescrita por análisis médicos, análisis veterinarios, es una cuestión antropocéntrica, o sea, no es un interés de los demás animales que nosotros reduzcamos su sufrimiento o la población, o sea, la obligación de nosotros para con los demás, no solamente para con los demás animales, sino para con los demás, no es causarles, no es evitarles sufrimiento, sino respetarlos. O sea, si alguien está sufriendo, pues yo puedo ayudarle altruistamente, pero no es mi obligación. O sea, no es mi obligación moral andar recorriendo las calles buscando niños perdidos o vagabundos. O sea, una obligación es algo que tienes que hacer sí o sí, aunque no quieras. Eso es una obligación moral. Otra cosa es el altruismo. O sea, el altruismo es de que a lo mejor tú por empatía, porque te nace hacerlo, vas y lo haces. Y es una cuestión loable y plausible. Pero no es una obligación. Lo que sí tenemos obligaciones de respetar a los demás, incluyendo a los demás animales. Y el respetarlos implica respetar su integridad física. Y el hacerles una cirugía, como por ejemplo o una intervención en su integridad física, como la castración o la esterilización, si no es prescrito, si un veterinario no te dijo, mire, aquí tengo los estudios donde dice que si no se lo hace, seguramente, o sea, no es de que posiblemente o potencialmente, sino seguramente va a enfermar. Seguramente va a estar en peligro su salud y su vida. Si es así, está justificado, como cualquier otra cuestión de salud. Pero si es nada más porque quiero que sea más dócil, no quiero que se me escape, no quiero que se pelee, no quiero estarme preocupando por él, estarlo vigilando todo el día, no quiero aguantar sus gritos cuando está en celo. Entonces es porque nos preocupa, o sea, son por cosas que nos preocupan a nosotros, por cosas que nos benefician sobre todo a nosotros, no son del interés del animal. O sea, el animal humano no tiene por qué su interés intrínseco, o sea, su interés innato como sujeto, no es que haya menos como él en la calle, no es que causarnos menos incomodidad a nosotros al tenerlo ahí en nuestra casa. Él no tiene ese interés, eso se está haciendo por interés de nosotros. Entonces, como repito, nuestra obligación para con los demás animales y para con cualquier persona es respetarlos, y respetarlos implica respetar sus derechos animales, y uno de sus derechos animales es la integridad física. Otra cuestión que también menciona Francione es que a veces sí cae en una transversalidad mal entendida. O sea, a veces menciona cosas similares, o sea, no sé exactamente, no recuerdo las palabras exactas, pero se refiere a que te hagas vegano porque también es bueno para el medio ambiente, por ejemplo. O porque también es bueno para en Instagram hay ¿Perdón? unos posts en los que ahora está mezclándolo todo, cuando fue el primero que se encargó de separar bien las cosas. Sí, o sea, él está cayendo en muchas cosas que él antes las rechazaba. Bueno, aunque antes sí lo decía, pero no era tan insistente, no era tan enfático. Ahora sí está siendo más enfático. Entonces, yo estoy en contra de eso, o sea, que se diga. O sea, una cosa es que sí, siendo vegano, es altamente probable que seas eco-friendly o que tengas buena salud, si llevas una dieta vegana balanceada, pero no es el motivo por el que debes hacerte vegano. O sea, una cosa es el motivo y otra cosa son las consecuencias posibles de ser vegano. Ese es otro punto en que no estoy de acuerdo con él. Y otro es que él no aclara, o sea, él dice, cuando habla de veganos abolicionistas, él se refiere a que puede haber otros veganos que no sean abolicionistas, pero también se refiere a los bienestaristas como si fueran veganos. O sea, o eso es lo que yo le entiendo a él, que
o sea, que los que están apoyando campañas monotemáticas, etcétera, como si también fueran veganos, aunque él normalmente se refiere como defensores de los animales, pero da a entender como si hubiera varios tipos de veganos. Entonces ahí yo también escribí un ensayo sobre eso. O sea, tú puedes ser vegano simplemente rechazando la explotación animal, o sea, oponiéndote a la explotación animal porque consideras a los demás animales personas, y esa explotación la rechazas independientemente de las formas y las consecuencias, etcétera. Eso ya es en sí ser vegano. O sea, el ser vegano ya es implícitamente, o sea, intrínsecamente ser abolicionista de la explotación animal. Pero puede ser un vegano que adscribe, o sea, que asume o que simpatiza o que lleva a cabo, bueno, no simpatiza no, sino que lleva a cabo el enfoque, los 6 puntos, los 6 principios que propone Francione sobre de que no a las campañas monotemáticas, no a la no violencia, o sea, que el activismo no sea violento, que sea creativo y no violento, o sea, todos los puntos que menciona Francione. Puede ser un vegano y estar de acuerdo y asumir y practicar esos puntos, o ser vegano y no practicar todos ellos. O sea, por ejemplo, él menciona el rechazo a las otras opresiones, por ejemplo, el sexismo, el racismo, el edadismo, etcétera. Pues sí, estaría bien, o sea, por coherencia tendríamos que rechazar esas otras opresiones, o sea, porque si estás en contra de la injusticia, lo más lógico sería que estuvieras en contra de toda. Pero técnicamente, o sea, yéndonos al, digamos, entre comillas, el librito, podría ser vegano y ser racista, o ser misógino, o no ser ecológico, o ser clasista, y seguiría siendo vegano mientras te opusieras a la explotación animal. Entonces, ahí simplemente yo también quise aclarar ese punto, porque hay mucha gente que se confunde y dice, ¿por qué los veganos abolicionistas piensan que nada más ellos son veganos? Y que, o sea, no, esa confusión yo pienso que la ha provocado Francione. El vegano es abolicionista de la explotación animal per se, o sea, por sí mismo, pero puede ser que haya veganos que sigan esos 6 principios y veganos que no. No recuerdo alguna otra ahí que hasta ahorita son los que me acuerdo. Bueno, él también se basa mucho en lo de las leyes, es otro también que me acuerdo. Bueno, o sea, yo soy realista que en el mundo en el que vivimos, pues nos regimos por leyes, pero él da a entender como que, por ejemplo, el estatus de propiedad es el que propicia, el estatus legal que propicia que los demás animales sean explotados. Yo pienso que no, que eso simplemente es una cuestión formal. O sea, realmente lo que propicia que explotemos a los demás animales es la cuestión moral. O sea, la cuestión moral siempre va antes que las leyes, incluso trasciende a las leyes. O sea, si nosotros fuésemos a una sociedad anarquista o comunista, donde en esa sociedad no existiera, por ejemplo, el concepto de propiedad, y a lo mejor ni siquiera existieran leyes, podríamos ser veganos o no serlo. O sea, sin siquiera existiera el estatus legal, o sea, aquí estoy hablando de legal, sin que existiera el estatus legal de propiedad, podríamos ser veganos, porque moralmente no los consideremos ni propiedad ni recursos para nuestro beneficio. Entonces, esos serían más que nada los errores que yo recuerdo en que él incurre. Perfecto. Bien, a mí me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con la coyuntura actual de nuestro país, y que muchas veces nos dicen a los veganos, no veganos, ahora se está dando el debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, y bueno, muchas veces los no veganos nos dicen cómo ustedes están defendiendo la vida de los animales, y hay gente vegana que es proelección, o sea, que está a favor del aborto. O sea, ¿cómo le contestarías vos, Luis, a esta persona? Bueno, primero que el veganismo no tiene nada que ver con cuestiones humanas. O sea, el veganismo es simple y llanamente oponerse a la explotación de los demás animales, porque son seres sintientes, porque tienen intereses, emociones y deseos o voluntad. Al igual que también lo tenemos nosotros, pero ellos, por tener esa misma condición de personas, esa causa es por ellos, independientemente de los problemas que tengamos nosotros como humanos entre nosotros.
Y otra cuestión es que si alguien se opone por ejemplo, al aborto, o sea, el veganismo no es pro vida, o sea, el veganismo no es ni una ideología ni un movimiento pro vida. O sea, nosotros no defendemos a la vida por ser vida, sino que defendemos a los demás animales porque son sintientes, porque tienen percepciones, o sea, perciben lo que está alrededor en el mundo, alrededor de ellos, y que lo que les afecta a ellos les importa. Es decir, otra vez lo reitero, o sea, que ellos tienen una conciencia de lo que les está pasando y esas situaciones son importantes para ellos, independientemente de si para los demás es importante o no, o si nosotros, o de lo que nosotros pensemos sobre ellos, es importante para ellos. O sea, incluso para los insectos, o sea, si nos vamos a las cuestiones empíricas, pues una cucaracha, pues si tú la persigues para matarla, a menos de que no se dé cuenta, pero si ella percibe que la intentas agredir, pues va a huir. De hecho, hay estudios donde dice que las cucarachas saben quiénes son los miembros de su familia y los prefieren por encima de otros sujetos. O sea, así hay un montón de evidencias, tanto empíricas como con estudios ya más intrusivos, que revelan que hasta las criaturas que nosotros, los sujetos, personas que nosotros creemos menos complejos, nos llevamos sorpresas de que son más complejos de lo que creíamos, como las hormigas o las abejas, que también tienen, por ejemplo, las hormigas que entre ellos mismos forman reinos y hacen guerras por territorios, y entonces tienen conceptos de envidia y también de solidaridad. O sea, cuando alguna de las de su grupo, digamos, cae herida, algunos de ellos van en su ayuda, o también atacan saben cuáles son las contrarias y las atacan, etcétera. O sea, hay muchas evidencias de que nosotros no estamos defendiendo a los demás animales nada más porque sí, o porque nos caen bien, o porque nos gustan, o porque los queremos, o porque o nada más porque son seres vivos, o si no, así tendríamos que defender a las plantas, pero las plantas no tienen una mente, o sea, no tienen una conciencia, no tienen un órgano que científicamente se haya comprobado que ellos pueden generar pensamientos, o sea, un yo que ellos tengan, para que ellos tengan percepciones, o sea, que de lo que sus sentidos perciben, lo que sus sentidos detectan, lo conviertan en percepciones, en algo que ellos desean o quieren o prefieren. Entonces, esas serían las dos diferencias, o sea, que el veganismo es nada más por los demás animales, y que el veganismo no es pro vida, sino que el veganismo lo que defiende es a los demás animales porque son seres sintientes. Perfecto. ¿Querés, creo que igual ya lo dijiste, pero dar las recomendaciones que mencionaste antes? No sé si vos, Lea, tenés alguna pregunta más, pero puede ser también a modo de cierre. Perfecto. Recién recomendaste Filosofía Vegana, que es de Tobar. Creo que también hablaste Lluvia sin truenos, de Igor Sanz. ¿Y qué otros textos recomendás, digamos, de lectura cuasi obligatoria para dar un buen mensaje cuando hacemos activismo, cuando educamos a la gente en veganismo en nuestra vida cotidiana? Bueno, aparte de esos dos, veganismoabolicionista.com, que es de Cristina Kuipers. Ella aborda mucho el tema desde la psicología, pero desde un punto de vista abolicionista. Obviamente también el de Francione, que es el veganismo.com. Pues también ahí en redes sociales hay varios, aunque yo no soy partidario de estar ahí, pero está, por ejemplo, Nicole aparece como Nicole Activista también. Nicole Activista. Está Sujetos no Objetos con Verónica Donatelli. Sí. Está Sebastián Matías Albornoz, que él maneja varias cuentas. Ahí está una que él tiene con el nombre de Abolición no Regulación. Él está ahí, sí. Aunque yo no la manejo, pero él está ahí. También maneja sobre veganismo y personas no humanas. ¿Cuál es más? Pues en Facebook también hay varias que, bueno, a los que son anarquistas, pues muchas de esas, yo también las leo, pero sin ingresar, o sea, las leo sin loguearme, pero bueno, en Facebook también, de hecho, ahí, ahorita no recuerdo, pero hay varios, bueno, Activegan, que son unos de Colombia,
Ese también lo pueden buscar en Facebook, se llama Activegans, es de Colombia, es de un chico que se llama Carlos. Y pues creo que básicamente, a lo mejor por ahí se me escapa. Ah, bueno, Tenerife Vegano. Tenerife Vegano también desde José Martín. Pues hay varios, bueno, y en grupos, bueno, ahí ya no lo recomendaría porque sí te tendrías que ingresar a Facebook, pero bueno, pero esos son básicamente los que me vienen a la mente. Y obviamente, Bueno. pues en lectura, los que había comentado al principio, Introducción a los Derechos Animales de Gary Francione, En Defensa de los Derechos Animales de Tom Regan, también leerse a Peter Singer, porque pues para poder rebatir algo hay que conocer a qué nos estamos refiriendo, no es nada más decir estoy en contra y ya. También está, por ejemplo, bueno, ese sí es muy importante, Priscilla Collin, así, no me acuerdo si así se apellida, pero es Sí, Priscilla Priscilla Collin, creo, Con, sí. con Pero tiene un solo ensayo, inherentismo. el otro día lo leí, justo. ¿O Sí, no? ¿O tiene más? ella habla del inherentismo. El inherentismo, está buenísimo, sí. O sea, ella o sea, no que no reconozca los derechos animales, sino que ella no basa su discurso en eso, pero Sí. ella habla mucho, pero ella explica muy bien la cuestión del valor inherente, o sea, porque nosotros hemos hablado aquí y también se habla mucho de valor inherente, y a lo mejor la gente dice, pero ¿qué es eso? Ella lo explica también a mucho detalle eso, y pues creo que básicamente, pues ahí el blog que tengo yo de abolicionnoregulación.org. Perfecto, buenísimo. Bueno, gracias Luis entonces por Bueno. habernos acompañado, por estar en Gracias, Animal man. Humano. Gracias por dedicarnos tu tiempo, gracias por tu activismo, por lo que escribís, es súper útil. Y nada, queríamos tenerte acá en el programa porque justamente la gente está hablando mucho del material que estás escribiendo y bueno, nos gustaba tenerte en vivo y en directo. Si bien fue algo online porque vivís en México, nosotros habíamos retomado el programa de radio en vivo y lo terminamos hoy con este último programa de vuelta online, pero con un invitado de lujo, ¿no, Ger? Sí, ni hablar. Así que nada, me sumo a los agradecimientos. Bueno, también agradecerles a ustedes y pues fue un gusto estar aquí con ustedes y hablar de estos temas que es tan importante. Ahí estaba la entrevista con Luis Torres, súper interesante, súper nutritivo, súper enriquecedor todo el material que nos dejó, que va a estar subido, que ya, si lo estás viendo es porque ya está subido en nuestro canal de YouTube Animal Humano. ¿Cómo lo viste? Bueno, la verdad que es súper interesante, como siempre, como todo su contenido de la página. Y bueno, un material que queda, uno más de entre tantos, para la consulta, para poner ciertas ideas en cuestionamiento, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, importantísimo todo lo que se dijo en relación al futuro del activismo, a cómo podemos hacer que cuanto antes se llegue a la conciencia por parte de la sociedad de la problemática en la que estamos y, bueno, de cuál es nuestra forma de salir de ella, de salir de esta actitud injusta que tenemos para con los demás animales. Sí, exacto, sí, y sobre todo hacer hincapié en este tema de activar y de la no necesidad de estar en una organización grande, sino que simplemente es cuestión de tal vez quedar con algún amigo, con algún otro activista para salir y dar información y educar sobre veganismo y veganismo igual a abolicionismo. Digamos, separar las cosas y aclarar esto que se viene confundiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, justamente el material de Luis Torres viene por ese lado, si bien no es el único que habla de abolicionismo, hay muchos activistas y intelectuales que ya hablaron de esto, pero bueno, Luis Torres es como algo bastante nuevo y es alguien que está ahora activo y haciendo material, así que les recomendamos que vayan a su blog, abolicionnoregulación.org, y bueno, nos quedamos más o menos sin tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo, sin programas ya por delante hasta el año que viene. Y bueno, voy a decir lo que digo todos los cierres. Si están tus posibilidades, si nos estás escuchando, las donaciones para los santuarios son más que imprescindibles. Así que nada. Y obviamente acordarnos también que las donaciones sean para los santuarios y no para ninguna organización. O sea, el trabajo educativo en veganismo lo debemos hacer las personas veganas y nadie más se va a encargar de ello. Y eso es justamente que el veganismo esté en la base social, que es donde debe estar, que es en cada día, en cada contacto social que tenemos con las demás personas,
que nos rodean. Y bueno, si además lo agregamos con algún activismo formal, educativo, en alguna plaza o en algún lugar donde podamos hablarle a las personas, mejor. Espectacular. Bueno, si estás mirando, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo más material y que nos sigas en nuestro Instagram, Animal Humano OK, porque vamos a estar ahí en contacto y ojalá podamos volver en 2021, ya sea en radio, ya sea en YouTube o en cualquier plataforma que nos dé la bienvenida. Vamos a estar, como siempre, activando por los demás animales y diciendo, como siempre, que veganismo es justicia. Les agradecemos muchísimo por haber estado, por habernos seguido en esta temporada y en las anteriores. Mi nombre es Leli Altamore, Gerson López Peirot, como siempre, acompañando. Nos despedimos hasta la próxima. Suscríbanse, síganos en Instagram y que tengan un excelente 2021.